Muchas gracias por su asistencia a esta ponencia. Un agradecimiento al Centro Latinoamericano de Investigación y Ciencias. Brevemente voy a presentar mi tema de investigación, nuestro tema de investigación del equipo que está detrás de esta revisión que realizamos. El título es Trastorno límite de la personalidad, policonsumo y vulnerabilidad psicosocial en el embarazo, una revisión narrativa y una propuesta de protocolo clínico. Como les mencionaba, este es un trabajo conjunto con una serie de colegas expertos en áreas relacionadas con la salud pública mental y con la psiquiatría perinatal. Bueno, los objetivos de esta investigación fueron 4, básicamente: identificar los factores de riesgo y señales de policonsumo en gestantes con trastorno límite de la personalidad, describir las implicaciones neuropsicológicas y perinatales asociadas al consumo de múltiples sustancias durante el embarazo y proponer una estrategia o una serie de estrategias de intervención terapéutica, además de fomentar el trabajo interdisciplinario entre psiquiatras, obstetras, psicólogos y pediatras para optimizar el manejo clínico. Bueno, en cuanto a la epidemiología y características clínicas del TLP en gestantes, a mí me gusta utilizar este diagrama, un uroboros. ¿Por qué un uroboros? Esta serpiente que se come la cola. Bueno, porque precisamente podríamos entender al trastorno límite en el embarazo como una especie de autoperpetuación psicológica o psicopatológica, dado que la gestante, con este diagnóstico de trastorno de la personalidad y un consumo de sustancias, va a dar paso a una serie de factores de riesgo y perpetuadores de la psicopatología heredada en el futuro niño, el futuro adulto también, que puede transmitir a su vez a otras generaciones. Por eso la relevancia de este tipo de protocolos para romper con este ciclo transgeneracional en cuanto a los trastornos de personalidad. Bueno, en cuanto a la prevalencia de las gestantes con trastorno límite de la personalidad y consumo de sustancias, tenemos una importante prevalencia. Una de cada 3 gestantes con TLP consume 2 o más sustancias. Entre ellas, la más común es el tabaco, el alcohol, cannabis, hasta un 2%, hipnosedantes como alprazolam, clonazepam en fases tempranas. Esto tiene una gran correspondencia psicopatológica o correlación psicopatológica, dado que el trastorno límite de la personalidad tiene como elementos psicopatológicos la impulsividad y la búsqueda de la novedad. Eso lleva a que el paciente o la paciente desarrolle un consumo de sustancias como una manera de regular estas emociones negativas. Por lo tanto, se refuerza negativamente y se convierte en una estrategia desadaptativa frente al estrés. En el contexto del embarazo, pues evidentemente un trastorno límite de la personalidad, dadas sus características clínicas más el consumo de sustancias, lo va a colocar en un embarazo de alto riesgo. Esto se debe también a un debut sexual precoz. Generalmente las pacientes con trastorno límite de la personalidad, que son gestantes, tienen una edad entre los 15, 16 hasta los 20 años, y esto, por supuesto, va a provocar una especie de digamos que de carga psicopatológica y de riesgo a largo plazo, dado que van a ser personas, pacientes, que no se van a adherir a consultas prenatales y que van a seguir consumiendo sustancias si no hay un abordaje apropiado en los primeros niveles de atención. Bueno, en cuanto a las complicaciones habituales, según trimestres en pacientes con trastorno límite y consumo de sustancias, encontramos que hasta en el primer trimestre podemos encontrar una teratogénesis aumentada. Hay alrededor del 25% de los defectos congénitos graves en la población son prevenibles y están asociados al consumo directo de sustancias. En el segundo trimestre observamos alteraciones neuroendocrinas importantes que pueden incluso aumentar la morbilidad materna, no solo la del producto. Y en el tercer trimestre encontramos las alteraciones propias de la epigenética y el apego, es decir, el poder que puede tener el contexto, incluso el estilo de crianza o los primeros contactos con el producto, y que puede generar a su vez un trastorno en el vínculo a largo plazo. Son cifras alarmantes, hasta un 9% de las complicaciones neonatales son tratables en este rubro. Sin embargo, este porcentaje generalmente termina en una unidad de cuidados intensivos neonatales. Las consecuencias perinatales y neuropsicológicas pueden también entenderse como un ciclo transgeneracional asociado directamente con el policonsumo, no solo con el trastorno de la personalidad. Lo que solemos observar en estos 3 grupos son alteraciones en la metilación, por ejemplo, del ADN en receptores glucocorticoides, que son esenciales para un eje del estrés sano, el estrés materno propio del padecimiento, un padecimiento psiquiátrico no tratado, y el policonsumo, lo que va a aumentar las firmas epigenéticas que van a hiperactivar, sobre todo el eje del estrés, de hipófisis, hipotálamo, las glándulas adrenales, ¿no? Principalmente, deprimen el neurotrofismo del producto y esto va a alterar los circuitos de recompensa, lo que va a provocar a su vez una serie de niños, una progenie, con una vulnerabilidad aumentada al futuro consumo de sustancias, dada esta alteración propia de todos estos factores prenatales. Observamos una serie de complicaciones obstétricas habituales, por ejemplo, alteraciones neuroendocrinas gestacionales, como por ejemplo la diabetes mellitus, la hipertensión arterial. También vemos alteraciones en el producto como restricción del crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, y esto generalmente puede estar asociado incluso de una manera categorial con el tipo de sustancia de abuso primaria. Sin embargo, lo que solemos observar en este grupo de pacientes con trastorno límite de la personalidad, que están embarazadas y con consumo de sustancias, que el fenómeno es un policonsumo, no solo una sustancia, lo cual complejiza aún más el pronóstico como tal del producto en cuanto a complicaciones relacionadas con el consumo de alguna sustancia. Generalmente vemos en esta trayectoria evolutiva del neurodesarrollo infantil una serie de complicaciones estudiadas por múltiples artículos, ¿sí? Como tal, con poblaciones que son producto de madres con trastorno límite. Podemos ver incluso una reducción del coeficiente intelectual, ¿sí? En cuanto a el estilo de crianza inicial en los primeros 6 meses, un año. Un 84% de las lactantes con trastorno límite de la personalidad muestran un apego desorganizado o desinhibido, lo cual aumenta
o la latencia como tal o reduce, mejor dicho, la latencia de la aparición de psicopatología en el niño y a su vez puede incluso acelerar la activación de alteraciones moleculares ya predestinadas en este producto. Encontramos una gran predisposición a trastornos psiquiátricos en los productos de madres con trastorno límite y adicciones. Vemos estadísticas realmente alarmantes. Los hijos de padres con TLP, incluido el trastorno límite de la personalidad, o sea, con trastornos de personalidad, presentan de 2 a 3.5 veces mayor riesgo global de un trastorno mental. Aumenta también el riesgo de trastornos del estado de ánimo, como la depresión, un 30% de ansiedad, TDA, hasta un 18% en adolescentes que están expuestos sobre todo a tabaco en la etapa prenatal y más el factor de trastorno límite materno, ¿no? Esto se puede traducir como una disfunción en la red ejecutiva, en la red del control de los impulsos, lo que provoca una alteración permanente también del circuito frontolímbico. Es decir, tenemos productos que son altamente vulnerables a tener un trastorno de personalidad y una predisposición a una adicción, ¿no? Es decir, repetimos la historia, por eso el círculo de la Ouroboros, ¿no? Esta serpiente que se come la cola. Bueno, proponemos una serie de abordajes integrales según el nivel asistencial. Creemos relevante un cribado con instrumentos que estén validados en el lenguaje español, dado que esta investigación está orientada sobre todo a contextos en Latinoamérica, sobre todo contextos vulnerables a nivel social. Hay una serie de instrumentos que se pueden utilizar, digamos que disponibles de forma gratuita en Internet. El trabajo tiene que ser también multidisciplinario o interdisciplinario, principalmente en servicios de obstetricia, psiquiatría y psicología. Creemos que estos resultados también pueden evaluarse a través de un triage de severidad para poder derivar a la paciente en función de los factores de riesgo y la severidad de la psicopatología que presente durante las primeras evaluaciones. Por ejemplo, en pacientes que solo tienen malestar psicológico, es suficiente con psicoeducar, orientar a psicología perinatal para prevenir cualquier tipo de complicación a largo plazo. Y en pacientes que ya detectamos el TLP, tenemos ya un semáforo amarillo. Necesitamos registrar episodios o el número de frecuencia de episodios de impulsividad, porque justo la impulsividad puede llevar al consumo de sustancias como un intento de automedicación, ofrecer como tal habilidades dialéctico-conductuales en estas estrategias de psicoterapia con mayor evidencia científica y, sobre todo, detallar si hay un consumo de sustancias. Si detectamos a una gestante con TLP y policonsumo, tenemos que derivar inmediatamente a psiquiatría para solicitar una toxicología de confirmación, ver como tal o evaluar como tal la severidad del consumo y comenzar a implementar un plan de reducción de daños y opciones de sustitución en caso de adicción o dependencia a opioides, por ejemplo, y valorar una derivación urgente a una unidad de cuidados intensivos y el síndrome de abstinencia severa. El seguimiento tiene que ser multimodal, es por lo que sugerimos esta estratificación como tal de la evaluación. Los dominios que creemos importantes a través de las conclusiones de diversos artículos es evaluar la abstinencia aguda, por ejemplo, en pacientes embarazadas con algún consumo de sustancias opioides, evaluar la dependencia crónica, que es sumamente complejo el hablar de una abstinencia total cuando la dependencia tiene bastantes años, evaluar la posibilidad de un impacto neuropsiquiátrico, porque eso también va a depender qué tanta atención o qué tanto seguimiento ambulatorio vamos a implementar en la paciente detectada, cuantificar el riesgo binomial para una hospitalización prolongada, incluso si el producto está en riesgo, y sobre todo evaluar el contexto, porque recordemos que son generalmente madres que provienen de entornos sumamente precarios, no solo a nivel económico, sino también a nivel social, y pueden ser víctimas incluso de violencia de género, y esta estructura social lamentablemente va a perpetuar como tal el padecimiento. Sugerimos protocolos escalonados que se deben adaptar a contextos vulnerables, a contextos empobrecidos como los de Latinoamérica. Por eso se puede entender esto como una especie de intervención trifásica. En la primera fase, un cribado rápido, porque sabemos que hay una gran cantidad de pacientes en el primer nivel de atención para evaluar la posibilidad de estos factores psicopatológicos, TLP, policonsumo y el nivel de severidad del malestar psicológico, evaluar el semáforo de gravedad para derivar a la especialidad necesaria. Y en la fase 3, profundizar sobre todo en la abstinencia, en la dependencia, en los efectos psiquiátricos y obstétricos fetales para un seguimiento oportuno y evitar como tal las complicaciones previamente mencionadas. Los 3 propósitos que se pueden sugerir en este tipo de certificación es que más del 90% de las gestantes se dan cribadas en menos de 10 minutos. Eso se adapta a la realidad de los sistemas sanitarios en la mayor cantidad de países de Latinoamérica. Una coordinación interservicios, porque en ocasiones vemos este trabajo unilateral entre cada disciplina, lo cual puede, digamos que retrasar la atención apropiada en cuanto a temas que tienen todos estos componentes polipsicopatológicos. Y sobre todo, el tercer punto es romper la perpetuidad psicopatológica, porque sabemos que los trastornos de personalidad tienen una gran carga genética y una gran atención en los primeros eventos que tiene el producto o el niño. El punto 6 que hablábamos sobre el eje último, como tal las conclusiones, hay una serie de intervenciones psicoterapéuticas y farmacológicas eficaces durante el embarazo. Las organizamos de una manera esquemática. Primeramente, digamos que el 70 o el 60% incluso del tratamiento de un trastorno de personalidad recae en modalidades psicoterapéuticas básicas, por ejemplo, la psicoterapia individual, que trata de disminuir, como tal, o erradicar la vulnerabilidad emocional en las pacientes, mejorar la conciencia de la empatía y el vínculo con el producto, una reducción de daños, concientizar cuáles son los resultados de un consumo de sustancias en estas madres y aumentar la conciencia de la enfermedad, ¿no? Para eso hay protocolos sumamente estudiados y sistematizados como la dialéctico-conductual perinatal,
la terapia basada en la mentalización para mejorar la empatía con el producto, una entrevista motivacional en donde evitamos como tal hacer estos juicios de valor con los pacientes y un manejo de las contingencias o de las recaídas que tenga a lo largo del seguimiento. También podemos emplear terapia cognitivo-conductual enfocada en el trauma. A cifras alarmantes, hasta un 60%, 70% de los pacientes con trastorno límite han sido víctimas de algún tipo de abuso o de agresión, principalmente agresiones sexuales en la etapa temprana. Y la psicoterapia grupal también puede adaptarse en este tipo de pacientes para fomentar como tal la contención social con otras mujeres embarazadas en su misma situación, apelando a estos factores terapéuticos estudiados en la terapia de grupo, como la universalidad, el aprendizaje interpersonal y la cohesión, ¿no? Que a veces son incluso más relevantes que la propia psicoterapia individual. También suelen ser mujeres que requieren una prescripción farmacológica, mujeres embarazadas con altos índices de síntomas depresivos y de ansiedad. Por lo tanto, y como son mujeres embarazadas, tenemos que priorizar también tratamientos farmacológicos que no representen un aumento del riesgo teratogénico que por sí ya está de por medio, ¿no? Entre esas recomendaciones que hacemos es siempre elegir fármacos con serie de publicaciones más robustas, es decir, más de 1000 casos prospectivos analizados como tal, priorizar la monoterapia extendida, añadir solo otro fármaco si la respuesta es menor al 50%. Siempre tenemos que titular lentamente y evitar combinaciones innecesarias, reevaluar cada trimestre el peso fetal, un análisis ecocardiográfico si la paciente requiere un antipsicótico por el aumento del riesgo de complicaciones fetales, glicemia si hay otro tipo de antipsicóticos de segunda generación, porque aumenta el riesgo del síndrome metabólico, documentar también la indicación del consentimiento con la paciente, hablar de riesgo versus beneficios, y podemos también utilizar fármacos seguros de alivio inmediato en la ansiedad, por ejemplo, antihistamínicos, betabloqueadores, antes que benzodiazepinas, y benzodiazepinas solo si los niveles de ansiedad son muy altos, como el lorazepam. Atendemos dominios sintomáticos en el trastorno límite de la personalidad y la gestación, por ejemplo, el afecto disfórico, la ansiedad y alteraciones psicofisiológicas, la inestabilidad conductual, como las autolesiones sin intencionalidad suicida o la ideación suicida en sí, la labilidad emocional o estos cambios en el estado de ánimo, brotes psicóticos breves y el síndrome de abstinencia específico para la sustancia de mayor impacto. Considerando estos dominios, vamos a evaluar cuál es el que está más presente en la paciente. Estos son los fármacos que suelen tener mayor seguridad según la literatura. Sin embargo, si regresamos a los principios de prescripción farmacológica segura en las diapositivas previas, pues siempre vamos a poder elegir si la literatura tiene este respaldo como tal, pero digamos que los fármacos prototípicos son sertralina, amitriptilina en el afecto disfórico, hidroxicina y mirtazapina si hay un predominio de síntomas de ansiedad, incluso quetiapina, lorazepam solo si no hay una respuesta de estos fármacos de primera línea. Si hay una gran inestabilidad conductual y brotes psicóticos breves, aripiprazol, aloperidol y quetiapina son los que han mostrado mayor seguridad. Y si hay la habilidad afectiva, la motrigina, incluso el litio. Si el litio parece que tiene una seguridad comprobada en múltiples estudios, los que vamos a evitar, por ejemplo, en antidepresivos son la paroxetina, porque puede aumentar el riesgo de cardiopatía. En el caso de venlafaxina y duloxetina, puede incrementar el riesgo de crisis hipertensivas. Y las benzodiazepinas de vida media larga, dado que suelen tener mayor riesgo de complicaciones. Por ejemplo, el alprazolam, que es de vida corta o intermedia en algunos libros, puede aumentar el riesgo de fisura palatina o el síndrome de abstinencia neonatal. De antipsicóticos, definitivamente prohibidísima la clozapina y la ciprasidona, dado que tiene escasa evidencia. La primera, porque se ha comprobado hipoglucemia neonatal, incluso alteraciones generales estructurales en el feto. Y en cuanto a estabilizadores del estado de ánimo, valproato está totalmente prohibido por el defecto en el tubo neural y carbamazepina por la aparición de espina bífida. Hay principios transversales en el abordaje de la dependencia en madres con trastorno límite y consumo de sustancias. Se tiene que evitar suspensiones bruscas debido al riesgo de aborto, sufrimiento fetal o crisis convulsivas. Generalmente es un abordaje necesariamente polisintomático, por lo tanto tiene que ser multidisciplinario, psiquiatría, obstetricia, anestesia y pediatría. Se tienen que agregar forzosamente intervenciones psicoterapéuticas. No podemos solo tratar a la paciente con trastorno límite y consumo de sustancias con fármacos. Siempre tiene que existir una base psicoterapéutica. Y también podemos proteger a las alteraciones fetales con la suplementación dirigida a disminuir el riesgo como tal de alteraciones o teratogénesis. Por ejemplo, dosis altas de ácido fólico, hasta 4 miligramos al día, de omega 3, pueden mitigar de cierta manera el estrés oxidativo fetal. Y siempre tener un plan neonatal específico para alertar al servicio de obstetricia y pediatría para si hay complicaciones como tal en el parto, ¿no? En el posparto. Conclusiones: la detección tiene que ser proactiva, es sumamente crítica. Alrededor del 30 hasta el 50% de las gestantes con TLP presentan policonsumo. Un cribado universal puede permitir intervenir en ventanas críticas del primer trimestre, cuando se da la organogénesis como tal, y disminuye las complicaciones que son sumamente prevenibles. El riesgo es multigeneracional, ¿sí? Este tipo de protocolo está dirigido justo a evitar como tal la heredabilidad en cuanto a la progenie de este padecimiento y el consumo de sustancias. La farmacoterapia siempre tiene que ser prudente y debe estar orientada a la reducción de daños y aumentar los mejores desenlaces posibles. Siempre priorizar la monoterapia en cuanto a psicofármacos. Si es necesario, se puede adicionar como tal otro fármaco, pero debe de estar clínicamente justificado. Y bueno, eso sería como tal rápidamente los resultados del protocolo. Hay mucho más cosas de qué hablar. Estamos trabajando
en conjunto con hospitales de ginecología y de pediatría en el estado de Sonora. Queremos publicar este artículo que ya está en revisión justo para comenzar a tener una red mucho más extensa en Latinoamérica, ¿no? Donde podamos perfeccionar como tal este tipo de protocolos a cada contexto particular. Queremos como tal con esta investigación no generar como un esquema rígido, sino como principios básicos, ¿no? Esta especie de abordaje manualizado para que se pueda adaptar a cada entorno. Y eso sería todo de mi parte. Agradecimientos por la invitación y a mis colegas también que hicieron posible esta ardua investigación en el último año. Y bueno, quedo atento a cualquier duda, comunicación. Soy Carlos Armando Herrera Huerta, me pueden encontrar con ese nombre en mis redes sociales. Y pues muchas gracias por esta oportunidad y enhorabuena por este tipo de eventos académicos. Gracias.